Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa, siervo del Señor Jesús. El día de hoy quería entregar una enseñanza, continuando el tema de los falsos hermanos en estos días peligrosos donde se levantan muchas falsas doctrinas y personas están siendo engañadas. Y creo que con este tema y esta enseñanza el día de hoy vamos a terminar, y yo personalmente voy a terminar por ahora esta categoría de temas acerca de falsos hermanos, falsos maestros. Y el día de hoy quiero titular esta enseñanza El asalariado. Creo que es muy importante, especialmente para ustedes que son ministros, para ustedes que tienen congregación, que son pastores, que son líderes y saben que tienen este llamado. Esta enseñanza de más bien es para ustedes y para todos aquellos también que pueden ser edificados por esta enseñanza, para que vayan aprendiendo, ya que el Señor lo está preparando para un trabajo, para un llamado, y quizás todavía no lo saben, pero yo creo que va a ser de mucha edificación para la mayoría, especialmente ellos que ya tienen ovejitas bajo su cuidado. Entonces espero que sea de mucha bendición para ustedes, hermanos. El asalariado. ¿Dónde vemos este término? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Muy importante, ¿quién es el lobo? También quiero hacer esa pregunta rápidamente para empezar. ¿Quién es el lobo? El lobo o el lobo rapaz, como a veces vemos, como por ejemplo en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. También en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos rapaces es lo que hemos hablado la vez pasada, de detectando a falsos maestros. Entonces, lobos rapaces son falsos maestros, son falsos profetas. El día de hoy no vamos a hablar de falsos maestros ni falsos profetas, porque ya lo mencioné anteriormente. Más bien me quiero concentrar en los asalariados. Entonces, ¿quién es el asalariado? Primero tenemos que ver cómo comienza o el inicio de un asalariado. Y para eso quiero traer la pizarra. Voy a hacer un pequeño dibujo acá para ayudar a entender. Hay un rebaño y hay un pastor. Este es el pastor, representa el pastor. Y quiero ir a Mateo 17 para que veamos esto y entenderlo, muy importante, lo que va a suceder. Y el Señor nos dio un ejemplo muy perfecto, yo creo. Mateo 17, capítulo 1, dice: 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció con su rostro como el sol. También vemos esto mismo en Marcos capítulo 5, donde habla que se llevó a sus discípulos más cercanos, Jacobo, Juan, Pedro. Capítulo 5, esta es la hija de Jairo que resucitó, pero para ver este milagro, que era un milagro muy fuerte, muy especial, se llevó a 3 discípulos nada más. Dice capítulo 5, versículo 37, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces, un pastor, un ministro, un líder va a tener
3 personas y tiene un círculo cercano. Normalmente pueden ser 3 que son más cercanos. Acá hay 1, 2 y 3. Representan al círculo cercano. Después hay otro círculo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Representa a los 12 discípulos que están en un círculo un poquito más apartado, que ellos no llegaron a subir al monte, ni tampoco vieron un milagro tan especial en ese caso como la hija de Jairo. Y también vemos vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, porque hay otro círculo, y este es el círculo más grande. Capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120. Entonces vamos a hacer un último círculo que representa los 120. Y aquí vamos a pretender que estos son 120, son bastantes. Y esto es ya como una congregación, un rebaño, un grupo de hermanos que tienen un mismo sentir, unánimes en oración, en ruego, en todo. Piensan lo mismo, sienten lo mismo, la misma doctrina. Han sido llamados de una manera muy específica, tienen un llamado específico. En el cielo también el Señor tiene este mismo diseño, es un diseño divino que Él, así como en el cielo, en la tierra también lo introdujo. 3 cercanos, más o menos 3, sus 12 discípulos, 12 también, un círculo más o menos cercano, y después los 120. Y esto es un círculo de confianza. Eso representa confianza, la confianza que Dios nos da a cada uno. Igualmente nosotros, que nos diseñó así como Él, nos dio un sentir, un parecer, unas emociones parecidas a nuestro Padre Celestial, y nos ha dado este ejemplo, y así sucede. Entonces Dios constituye apóstoles, profetas, pastores, maestros, todo para edificar a su pueblo. Y las ovejas empiezan a tomar de esa leche espiritual, empiezan a crecer, y Dios usa a sus vasijas, a esas personas, a esos ministros, para edificar a su pueblo. Así como está escrito, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, empezando el versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Vamos allá a empezar el tema del asalariado. Ese es el diseño de parte de Dios y lo que sucede en un rebaño. El tema del asalariado empieza con uno de ellos y empieza de esta manera. Vamos al versículo anterior, versículo 1 del capítulo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las personas que no llegan a desechar estas cosas, detracciones, malas sospechas, envidia, hipocresía, engaño, los que no desechan estas cosas, tarde o temprano, lo que sucede es que se convierte en un asalariado. En un asalariado. Y hasta a veces, vamos a poner acá, puede ser también uno por acá. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar un mejor ejemplo de lo que puede pasar. Puede ser uno de estos también.
Y cuando es uno de estos, duele. Entonces, esta enseñanza es para ustedes líderes, para ustedes que han llegado a cierta madurez. Y realmente esto es lo que sucede, porque al Señor Jesús le sucedió con uno de los 12. Entonces a nosotros también nos va a suceder, porque no somos mayores que nuestro Maestro. Si a Él le pasó, a nosotros también nos va a pasar. Él nos ha enseñado, nos ha preparado antemano. Y por eso quiero dar esta enseñanza para preparar a alguno de ustedes y saber cómo comportarse con este tema, cómo reaccionar, cómo accionar. Entonces vamos a ir a un ejemplo muy bueno que está en 2 de Samuel, capítulo 15. Esto se trata de Absalón, el hijo de David. Entonces Absalón es un ejemplo, yo diría, uno de los mejores ejemplos que puedo dar acerca de este proceso, de cómo va avanzando ese proceso de una persona que se convierte en un asalariado. Capítulo 15, 2 de Samuel, empezando al versículo 1, dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Y cómo sucede esto? Pues es una persona que está cercano, que estaba cercano al rey, que estaba cercano a ese ministro, a ese pastor, a ese líder, a esa persona que el Señor había constituido para cuidar a las ovejas. Y en este caso era uno muy cercano, un hijo mismo. Y lo que pasó es que, vamos a ponerlo acá, ya él, algo está mal en su corazón, ya no ha desechado envidia, malas sospechas, hipocresía, engaño, detracciones, no lo ha desechado. Entonces ahí empezó algo en su mente, en su corazón. Vamos al versículo. Bueno, también quiero mencionar que el Señor mismo también tenía pues Judas, y así como a él se le encargó caballos, carros, hombres de guerra, pues a Judas también se le dio la bolsa de dinero. Él era el tesorero y el Señor ya sabía cómo estaba su corazón. Y normalmente va a ser una persona que es cercana, que tiene una encomienda de parte de ti. Ahora, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Entonces, lo que empezó a hacer Absalón es que halló gracia. Empezó cuando él todavía estaba acá, aquí con el rey, aquí con el líder. Empezó a hallar gracia en los ojos de los hombres, en los ojos de los hermanos. Y lo que veo que sucede es que en esta cobertura él adquiere información, sabiduría, y empieza también a enseñar quizás, y repiten enseñanzas, empiezan a dar y empiezan a recibir gracia en los ojos de las personas, favor en los ojos de las personas. Y lo que hacen es que hacen esto para retener la máxima cantidad de contactos. Y esto es lo que hacía Absalón. Estaba reteniendo contactos, favor de este, y este pasaba la voz: mira lo que me hizo Absalón, qué bueno es, qué justo es. Y tenía favor por todos y retenía esos contactos, y así él empieza a robar el corazón de los hermanos, de los contactos. Continuamos. Versículo 7 dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré al Señor.
Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. ¿Qué sucede? Pues se va en paz. Entonces, el asalariado va a salir en paz. El rey o el líder pues no va a tener malas sospechas, o por lo menos no va a pensar que va a hacer algo malo. Y sale y empieza lo suyo por acá. Pero lo hace de una manera que está fuera de orden. Lo hace con un corazón contaminado. Y versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que el asalariado ya va a estar tramando un plan. Va a estar operando ya un plan, va a estar diciendo a las personas sobre un plan que tiene, que va a venir este plan. Va a estar mandando mensajes, las personas se han agradado con él y entonces él se ha ganado el favor, se ha ganado en los ojos de las personas, él es favorecido. Entonces ahora está tramando el plan, ahora está operando un engaño, está maquinando un engaño poco a poco a las personas que tiene el contacto. Cuando yo salga y suene la trompeta o oigas el sonido de la trompeta, vas a decir, Absalón reina en Hebrón. Entonces la gente que es un poco ingenua, pues aquí como dice el versículo 11, fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Empiezan las ovejas fluctuantes a irse con él. Los que son faltos de entendimiento empiezan a irse. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que decir, este de acá se va y se convierte en uno cercano. Y también empieza a tener su círculo. Igualito, todo lo mismo. Porque un asalariado se copia. Pero no es lo mismo. Y después otro por acá. También. Y así empieza a pasar. Porque ya el plan está maquinando. Y empieza a tener... Porque las personas que son faltas de entendimiento, fluctuantes, no se van a dar cuenta de lo que está pasando y empiezan a ir, empiezan a congregarse con esto, empiezan a escuchar y no se han dado cuenta cómo está su corazón. ¿Cómo está su corazón? Ahora vamos al versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, ¿qué sucede? Que hay uno que, claro, uno que está muy cercano. Aquí uno de los dos está bien cercano y ese se va. Y se agarra uno que está bien cercano. Esto empieza a suceder. Y duele. Estas cosas duelen, van a doler, porque suceden. Y empieza a decir cosas como, ya cuando tienen las personas cerca, en este ministerio, pues en este ministerio donde estamos con mi padre, ya ha pasado varias veces ya. Ha pasado varias veces, pero por la misericordia de Dios han sido para aprender, para mejorar. Hemos aprendido muchas lecciones. Y sucede, y al principio sí dolía mucho, después ya como que lo vimos de lejos y ahora no nos sorprende, pero hemos visto maneras de evitar y también maneras de preparar nuestro corazón cuando ya está maquinando el plan, ya está operando el plan, perdón. Entonces empiezan a decir cosas cuando les tienen aquí cerca, cosas claves. Empiezan a decir, no tienes que escucharle a él, él se está enseñoreando las ovejas, pues el Señor no le ha entregado todo a él, no sabe todo. Y empieza así a decir cosas que quizás no son tan fuertes, porque aquí no vemos que él estaba hablando mal de David. No estaba hablando mal de David, o sea, no va a hablar mal directamente. Y yo me acuerdo personas que han estado con nosotros que nos han dicho cosas como que les queremos, hermano, yo te quiero, yo siempre
estoy ahí con ustedes y así, cosas muy bonitas. Pero a espaldas empiezan a hablar sutilmente cosas malas, de que no le escuchen, de que no le vean, él no tiene toda la verdad, él se ha equivocado acá, se ha equivocado allá, tiene error aquí, allá, empieza a buscar muchas cositas y los demás que son fluctuantes, que son faltos de entendimiento, que están todavía empezando su camino o quizás nunca no han madurado en todo su camino y empiezan a decir, ah, sí, cierto, cierto, y se quedan ahí, y se quedan ahí. ¿Y qué sucede? Versículo 13, lanza su ataque. Entonces todo esto era tramando el plan, ganándose el corazón de las personas, metiendo cizaña, y al final, versículo 13 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón, ya la traición. Entonces llega un momento que directamente el asalariado, el falso pastor, el falso ministro, un asalariado, lo que va a hacer es que directamente va a hablar mal. Directamente, como hemos dicho varias veces, va a hacer videos en contra, va a hacer cartas en contra, va a hablar mal públicamente, directo, ya sin miedo. Todas esas palabras lindas, todas esas cosas lindas que dijo de uno, que puede decir de ti en un futuro, se va a caer al piso y va a hablar mal directamente y públicamente. Porque ya esa traición, esa lanza, ese ataque ya lo lanzó. Todo lo que había traumado es el momento de ya quitarse el velo y mostrar quién es de verdad. Y eso es lo que pasa. Entonces, ahora, muy importante, es la solución. Le he dicho todo esto y parece todo muy negativo, todo muy feo, pero quiero hablarles ahora algo sumamente importante, la solución. Hay dos maneras de solucionar esto. La primera es evitándolo y la segunda es dejándolos. Y vamos a dar ejemplos. Vamos a Gálatas capítulo 6. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a otro testimonio, 2 Corintios, capítulo 2. Empezando versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones, esa lanza que quiere mandarte, esa lanza que con eso te quiere herir. Lo primero, como habíamos leído en 1 de Pedro, capítulo 2, es que esas malas sospechas, esas detracciones, esa hipocresía, ese engaño se empieza a notar en el hermano. Un resentimiento, una envidia, celos, que todavía hay carne. Entonces tú, que eres espiritual, como dicen Gálatas, restáuralo. Tienes que verlo eso y captarlo desde que está iniciando, desde que está creciendo, está brotando ahí pues algo que no es de Dios. Y empieza normalmente con resentimiento, malas sospechas. Tú lo puedes ver, lo puedes detectar. Entonces, en lugar de apartarlo una vez y cortarlo una vez, lo que tienes que hacer es restaurarlo. Si lo estás viendo, tienes que restaurarlo. Lo más pronto posible, haz algo. Vamos a otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, así como la enseñanza que di del arma forjada, hermanos, si esta persona tiene algo en contra de ti y quizás tú tienes la razón, pues sufre el agravio.
Sufre más bien ser defraudado. ¿Has sido defraudado? Perdónalo. ¿Has sido defraudado otra vez? Perdónalo. Y más bien dale la razón. Hablen del tema, pero tienes que calmarlo y tranquilizarlo. Sóbale la cabecita, como por ahí he escuchado. Sóbale la cabeza y sufre el agravio por amor a él y por amor a todos los demás fluctuantes que al final pueden perderse. Dios te puede usar para esto, pero tienes que conocer, tienes que saber estas cosas y está todo ahí. Vamos a otro ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 20, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si te ha hecho mal este hermanito, esta persona que quizás es uno bien cercano, porque normalmente los asalariados salen de los más cercanos, entonces tienes que vencer ese mal con bien. No le sigas la corriente al diablo. Dale un poco la razón, sufre un poco el agravio. Tienes que aguantarte esa carga, aguantarte, tienes que cerrar la boca y más bien ayudarlo y tratarlo bien para que Satanás no gane ventaja en ese corazón y esa carnalidad, esas malas sospechas, esa malicia en su corazón no crezca hasta que tenga envidia de ti y poco a poco esté tramando un plan y se va a ir en paz, pero va a empezar a operar de la forma que Absalón empezó a operar. ¿Ok? Eso es evitando, tienen que evitarlo. Ahora la segunda manera, la segunda solución ya es cuando esto está avanzado. Cuando está ya esto avanzado y ya está pasando esto, ya no puedes solucionarlo, no puedes evitarlo. Si tú ya sabes que esto está pasando y pronto va a venir la lanza, o sea, ya muy tarde, ya se ha llevado gente y está empezando a tramar algo para herirte a ti, y el Señor te ha mostrado, te ha confirmado de muchas maneras, pues lo que falta es hacer lo que dice anteriormente, el verso anterior, Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segundo testimonio, vamos a Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Lo que el Señor dice, que para que cómo tú vas a responder a un asalariado que ya está avanzado en su proceso, irremediable, o sea, no tiene remedio, ya se fue, es déjalo. Son ciegos, guías de ciegos. Estas personas ya se quedaron ciegos y está guiando a ciegos, fluctuantes, faltos de entendimiento. No fueron fieles en lo poco. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el fin, a menos que Dios intervenga. Ambos van a caer en el hoyo y todos ellos, tarde o temprano, pues si Dios los entrega a un espíritu engañoso fuerte, van a convertirse en falsos maestros eventualmente. Van a pasar de ser asalariados también traicionan, hacen lo mismo, es un círculo vicioso. Y al final, pues, el asalariado lo que guía es al lobo rapaz. Acuérdense que el asalariado normalmente no es un lobo rapaz, pero es muy parecido, pero guía hacia un lobo rapaz, siempre guía hacia el lobo. Y cuando ya el lobo está ahí operando, pues, y suceden cosas malas, suceden cosas feas que uno tiene que actuar para administrar, para cuidar, para velar, para soportar, no va a poder soportar. No va a poder soportar, va a dar malos consejos. Y él mismo no va a soportar a las ovejas y se va. Y se quedan solas, amargadas, solitas. Y este también se convierte en un falso maestro. O peor. Entonces, hermanos, ahí está la solución. Ustedes que son líderes, que tienen su congregación o tienen un grupo, tienen un rebaño de parte de Dios, o puede ser un grupo bien pequeño, tarde o temprano estas cosas pueden pasar. Entonces la solución nuevamente es evitarlo lo más posible, lo máximo posible,
haciendo esto, sufre el agravio. Tienes que soportar las cargas. Tienes que enseñar, pero con amor tienes que perdonar. Con amor tienes que reprender, exhortar, amonestar con amor. Y si pues tiene una acusación en contra de ti, pues tienen que hablar del tema y tienes que pedir perdón. Sufre el agravio. Y si ya está muy avanzado, déjalos. Ya están en la mano del Señor, más bien deslígate. Déjalos que hagan lo que quieran hacer. Ya es muy tarde. Déjalos. Pueden hablar mal, pueden tramar una trampa, una lanza, un ataque hacia ti. Empieza a decirle al Señor, Señor, protege mi corazón. Para que haga lo que haga estas personas en contra de mí, mi corazón esté bien delante de ti. Mi conciencia esté limpia. Yo me desligo, yo ya hice lo que pude hacer, no puedo hacer más por esta persona, Señor, está en tus manos. Me lavo las manos de ellos. Haz tú, Señor. Tú eres el vengador, tú eres el sanador. Ten misericordia de ellos, Señor, pero yo ya hasta acá no más. Y así te libras de eso. Así que, hermanos, esto ha sido la enseñanza del asalariado. Espero que haya sido mucha bendición para ustedes. Quizás muchos no han pasado por estas cosas, son cosas que con el tiempo empiezan a pasar, o va a pasar por lo menos una vez en tu vida. Para ustedes pastores, para ustedes líderes, para ustedes ministros que el Señor ha constituido y ustedes saben en su corazón que tienen un llamado así y no es de parte de hombre, que le da un diploma, un certificado, no, que hay una institución bíblica, teológica para ser pastor, no. Es que ustedes saben en su corazón que Dios le ha encargado unas cuantas almas que son preciosas, que son eternas. Para ustedes es esto. Esto sucede tarde o temprano, por lo menos una sola vez, porque al Señor Jesús le sucedió. Así que prepárense, no lo vean como algo negativo, que se preocupen, simplemente cuando suceda, no se sorprendan, eviten. Y si ya es muy tarde, déjalo en la mano del Señor. Bendiciones.